usted está hablando del general Ramón Emilio Cifuentes, ¿es correcto? Ricardo Emilio Cifuentes. Sí, hasta donde mi memoria me alcanza, creo que a él terminan haciéndole un atentado aquí en el norte de Bogotá A él no, a y un hijo creo, de él, lo mataron. y creo que asesinan a uno de sus hijos. Sí, por eso, sí, asesinaron a uno de sus hijos en un episodio muy confuso, Sí, no hay mucha claridad, porque se decía que era para robarle el carro en el que él iba, en que el hijo iba en ese momento, ¿sí? Pero otra posibilidad es que hubiera sido una advertencia precisamente para Cifuentes, ¿sí? Para que no se les fuera a, o sea, una advertencia de esto que le pasó a su hijo también le puede pasar a usted, ¿sí? A él, eh, eh, eso, eso todo apunta a una extrema derecha militar. En su momento se apuntaba a Harold Bedoya, que yo comparto con usted, había una división clara en el ejército entre el comandante de fuerzas militares, que era Camilo Zúñiga, y Harold Bedoya, que después, también producto de revelaciones periodísticas, supimos que Harold Bedoya quería darle un golpe, quería detener a el presidente Samper en la guarnición de Carepa, en la brigada 17 en el Urabá. Entonces ahí tenemos, y miren lo interesante y lo dramático también de esto, Jorge, porque tenemos una tesis que es una extrema derecha militar ante la debilidad del presidente Samper en medio del proceso 8000, viendo la oportunidad de tumbar a Ernesto Samper. Para eso estarían preparando un golpe y ese gobierno, llamémoslo de transición, encabezado por Álvaro Gómez, cuando le comentan a Álvaro Gómez les dice: ustedes están locos, digamos, y se cae todo. Y empiezan sí, los asesinatos. Esa es una tesis para callar el tema, una tesis muy sólida, muy fuerte. Pero hay otra, que es la de la familia Gómez Hurtado. ¿Cuál es la tesis de la familia Gómez Hurtado? Que es un crimen de Estado, que a Álvaro Gómez lo manda a asesinar Ernesto Samper y Horacio Serpa, y pues que eso es un crimen de Estado, porque Álvaro Gómez había dicho que había que acabar con el régimen. Lo que yo sí nunca escuché a Álvaro Gómez era que había que tumbar a Ernesto Samper por las buenas o por las malas. Álvaro Gómez no tenía ese talante, en mi opinión, y en ese momento de su vida en especial no creía en esas medidas de fuerzas. no, Eh, sí. ¿Qué opina usted de esta? Hablemos y entremos a esta segunda tesis. Samper y Horacio Serpa detrás como determinadores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez. Insisto, repito, es la tesis de la familia Sí, Gómez Hurtado. la primera debilidad de esa tesis, en la que ellos dicen que Álvaro Gómez, o sea, los tenía desesperados a Samper y Serpa. Samper y Serpa tenían dentro de los medios enemigos mucho más poderosos que un periodiquito que si acaso se vendería en Bogotá, no sé, si le digo 1000 ejemplares serían muchos. Tenía la oposición de la revista Semana, tenía la oposición de QAP, tenía la oposición de Enrique Santos Calderón en sus columnas donde le pedía la renuncia. Y nunca se les habría ocurrido mandar matar a esa gente. Entonces, ¿por qué iban a mandar matar a Álvaro Gómez si era el más débil eslabón de esa cadena de opositores, de conspiretas, digamos que ese término creo que se lo dio Serpa, de conspiretas, de personas que conspiraban desde la opinión, ¿sí? Otra cosa, Álvaro Gómez tenía a 4 ministros en el gobierno de Samper y estuvieron ahí hasta el final de su gobierno. Entonces uno no se imagina cómo así, cómo es eso que alguien que es enemigo
del gobierno de Samper, pero tiene 4 ministros. Que yo recuerde, Juan Gómez Martínez, ministro de Transporte, María Sol Navia, Daniel Mazuera, Juan Carlos Esguerra, que fue el ministro de Defensa que reemplazó a Fernando Botero. Y de acuerdo con las informaciones que alcancé a recolectar, parece que Juan Carlos Esguerra se iba a reunir el mismo día en que ocurrió el atentado con Álvaro Gómez, quien le dijo, tengo unas cosas que quiero comentar con usted. Entonces, eso hace que se desbarate esa idea de que el gobierno de Ernesto Samper necesitaba mandar matar a Samper, perdona, a Álvaro Gómez. La tesis que plantean es que supuestamente Samper, por la mediación de Ignacio Londoño, del abogado Ignacio Londoño, que era de Cartago Valle, donde también era Rasguño y Londoño se conocían, entonces que le manda la razón para que salgan de él. Y Rasguño basa su dicho, basa sus declaraciones en personas muertas. Está el hombre del overol, quien supuestamente se reunió con Carlos Castaño y no sé qué, en fin. Está un coronel de la policía que fue asesinado. No sé si usted recuerda ese nombre, Holman, que en este momento se me... ¿Ah? Coronel Danilo. Exacto, Danilo González, exactamente. Exacto. O sea, la versión de Rasguño se basa en gente que ya se murió. A Rasguño lo cogen preso en Cuba, llega a Colombia y de Colombia lo extraditan a Estados Unidos. Yo la impresión que tengo, y pues que no la cuento así en mi libro porque es una impresión, pero pues no se basa en hechos, en mi libro solamente hay lo que está fundamentado, lo que tiene pruebas, es que ahí lo palabrearon, digamos, en su prisión en Bogotá para decirle, mire, necesitamos que usted diga esto a usted le puede convenir porque le puede servir para rebajar su pena allá en Estados Unidos si colabora con la resolución de ciertos crímenes. Entonces le hablan del tema de Álvaro Gómez. Después lo mandan a Estados Unidos. A Estados Unidos viajan mandados por el procurador Alejandro Ordóñez, viajan su mano derecha en la Procuraduría, que se llama Gabriel Ramón Jaimes, que hoy está desde la Fiscalía a cargo de esa investigación, y viaja Enrique Gómez Martínez. Y allá producen una declaración en la que mete a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Hasta los fiscales, aparece regalándole carros al fiscal Valdivieso y a la vez entregándole plata a Gómez Méndez, en fin. Y hay un artículo de Semana que se titula Está loco, donde en Semana analizan esa declaración y dicen, sí, eso está loco. O sea, mejor dicho, ese artículo de Semana habría sido suficiente para demostrar que no tenía absolutamente ningún peso valedero, probatorio, esas declaraciones o acusaciones que hacía Rasguño contra Samper y Serpa. Y luego, para acabar de completar, matan a Londoño. ¿Y en qué circunstancias matan a Londoño? Cuando él acaba de entablar una demanda de injuria y calumnia contra Enrique Gómez Hurtado y su hijo Enrique Gómez Martínez por decirle a Caracol que él es un asesino. Entonces, él pone una demanda y dice, me lo tienen que probar. Y tenía que haber una conciliación, él no quiso conciliar, o sea que eso iba, el proceso continuaba. Y estuvieron tan de buenas, el papá y el hijo, que mataron a este señor a Londoño en Cartago cuando estaba lanzándose a la campaña, en una campaña a la alcaldía de Cartago. Esas son las circunstancias que se presentan y que las cuento en el libro. Yo le agrego allí algo que siempre me ha sorprendido cuando escucho a la familia Gómez, obviamente respetando su dolor, respetando
sus dichos de querer conocer la verdad, pero siempre me llama la atención de que nunca hacen mención a los militares, muy ligados Sí. a la Casa Gómez, ¿no es cierto? Ellos simplemente señalan, hasta donde he escuchado, no, fue un crimen de Estado, fue un crimen de Estado, fue Samper, fue Horacio Serpa, pero nunca señalan a los militares, que hasta el día de hoy es la tesis, una tesis con muchas pruebas, como usted lo ha dicho aquí al inicio del programa. Nunca se refirieron a Harold Bedoya, nunca dijeron nada del coronel de inteligencia Bernardo Ruiz Silva, en fin. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedería esto? ¿Por qué sucederá esto? Porque, porque se trata precisamente de no permitir que se llegue a la verdad, porque esa versión no les sirve a ellos, ¿sí? Porque en este caso sería, digamos, unos militares que actuando como manzanas podridas habrían atentado. Eso no reúne la categoría de crimen de Estado. Yo estuve investigando en torno a, bueno, y si fue el ejército el que los mató. Entonces ahí hay esto. Si fue el ejército, sí, sería crimen de Estado. Si hubiera sido la cúpula del ejército, crimen de Estado. Pero si fueron unos militares eh, indisciplinados, digamos, que por su cuenta mataron a Álvaro Gómez, pues eso no les sirve a ellos. No les sirve porque ellos van detrás, que es la tesis que también planteo, detrás de un billete. O sea, el crimen de Estado les sirve a ellos para ganarse una indemnización como víctimas por haber sido víctimas de un crimen de Estado. Si se comprueba que fue una acción independiente de una entidad oficial gubernamental, pues pierden ese billete. Ya perdieron el billete mediante el cual el sobrino de la víctima, Enrique Gómez Martínez, se convirtió en apoderado del único condenado que hubo, Héctor Paul Flores, a quien lo condenaron a 40 años de cárcel, y Enrique Gómez Martínez intentó tumbar ese proceso porque ese condenado precisamente no le servía para su tesis de crimen de Estado. Y en una rueda de prensa a la que él convocó, dijo claramente que creía que era inocente y que si se lograba probar su inocencia, él tenía derecho a una indemnización. Eso yo creo que fue un lapsus de él porque ahí mismo estaba mostrando su interés monetario. Pero ¿qué pasa? Que en febrero del año pasado, enero, febrero, no recuerdo bien, la Corte Suprema de Justicia le dijo, no señor, esto es caso juzgado, el señor Héctor Paul Flores fue condenado con todas las pruebas, eso no tiene vuelta de hoja. Y escribí yo entonces una columna diciendo que esa plática se les perdió. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.